Nos hicimos seres humanos migrando. A lo largo de la historia, la humanidad ha migrado para buscar refugio o comida en caso de sequías o cambios bruscos del clima, entre otras muchas circunstancias. Sin embargo, en el contexto actual de un capitalismo rapiñador, los signos de la migración se han vuelto compulsivos y responden a la geopolítica y los impactos de la economía global. Los grandes focos de conflictos bélicos y crisis política como en Libia, Centroamérica, Colombia o Venezuela constituyen una de las grandes causales de la movilidad humana. Pero también la violencia económica que se produce en y entre diversas zonas y países del mundo obliga a millones de personas a desplazarse en busca de oportunidades. Sin ir muy lejos, el Perú tiene más de 3 millones de nacionales en el exterior, y contrariamente al mito que dice que la mayoría se fue tras el colapso económico del primer gobierno de Alan García, en realidad se emigró mucho más en el presente siglo, especialmente en los años 2004 y siguientes, cuando paradójicamente se producía un boom económico. Para entender la lógica de la migración y los poderes que están detrás, vamos a hablar con Ricardo Jiménez, un sociólogo chileno que desde hace años observa las corrientes migratorias y sus causas, y propone mecanismos de igualdad económica e intercultural como la base de una ciudadanía universal. Ricardo es miembro de la Coordinación Política Continental de ALBA Movimientos y vino a vivir y trabajar al Perú hace 8 años, lo que haría de él un migrante también, si no fuera porque considera a toda nuestra América como su patria. Bienvenido, Ricardo, a Disidentes para hablar de un tema que forma parte de la historia de la humanidad, de las personas, que son las migraciones, la movilidad humana. Qué bueno conversar contigo, que miras el tema hace mucho tiempo. Así es, muchas gracias por la invitación, Carlos, y estoy feliz de estar acá en este programa tan importante, tan novedoso, para conversar con ustedes de estos temas de actualidad. Bueno, la primera pregunta es, porque está mucho en el vocabulario de la prensa, migrantes, refugiados por un lado. Entonces, ¿nos puedes hacer desde el punto de vista del derecho internacional o desde el uso correcto, qué diferencia hay entre un migrante, una migrante y un refugiado o una refugiada? Bueno, en términos sociológicos, la palabra migrante habla de la movilidad humana en general, ¿no? Hay usos más restringidos, usos más laxos, más amplios, pero en general el migrante es la persona que cambia su residencia por un periodo relativamente largo, que en términos convencionales es superior a un año, ¿no? Y refugiado tiene la característica de que vive esta movilidad por razones de temor, ¿no? Refugiado, según una definición operativa que hace la normativa internacional de Naciones Unidas, que data del año 1951, es la persona que por razones fundadas de temor, religioso, étnico, etc., no desea vivir en su país ni tampoco desea acogerse a la autoridad de ese país, ¿no? Esa es la definición operativa. Pero eso tiene una implicancia en el trato que se le da a esta persona por parte del Estado que, digamos, lo tiene que acoger o lo recibe. Así es, existe un protocolo, además de la Convención de Refugiados del año 51, hay un protocolo posterior, y luego hay una práctica, ¿no? Que Naciones Unidas lleva adelante, y que básicamente consiste en que la persona que está en esta situación solicita refugio a un Estado, y ese Estado, en asociación, en alianza con la ONU, decide si otorgarle o no la condición de refugiado. Si se la otorga, esta persona adquiere una serie de beneficios, o debería adquirirlos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la garantía y la seguridad de su residencia, tanto para él como para su familia, si lo acompaña, y otras políticas como apoyos económicos para instalación, salud, educación, ¿no? Esto es las obligaciones internacionales que ese Estado debería asumir. Insisto, como suele ocurrir con muchas cosas, no siempre se cumplen esas obligaciones, ¿no? Hay situaciones en que el Estado simplemente otorga el refugio, que no es menor porque significa residencia regular, legal para una persona. Poder trabajar, digamos. Exacto, pero no otorga las otras garantías que debería, según el acuerdo, según la normativa internacional. Y lo más trágico es que muchas veces los estados niegan la condición, ¿no? Responden que no a la solicitud. Por esto es que
hoy día tenemos, digamos, en el año pasado, 2018, y lo que va del 2019, se habla de 25 millones de refugiados en el mundo, es decir, que han tenido una respuesta positiva, y 70 millones de personas en situación de refugio, que están solicitando, no les han respondido, o que les han respondido que no. Antes de entrar a ese tema, porque lo vamos a desarrollar, sobre todo porque en nuestra América tenemos el caso Centroamérica, en Europa también hay bastantes casos con Siria, Libia y todas las personas que se van de esas guerras. Eh, Has hablado de refugiados. En el caso de los migrantes que no tienen la condición de refugiados, los que se van de repente porque quieren buscar algunas oportunidades, las fronteras se les cierran muchas veces. Sí, claro, en el caso de la migración queda sujeta absolutamente, y es el gran problema de la legislación migratoria mundial, a la soberanía de los estados, digamos, ¿no? Y el gran problema de los migrantes que no son nacionales de ese estado, ¿no? Entonces va a depender de cada estado, de sus políticas, cómo se hace esta migración. En muchos casos se hace irregularmente, pasos no autorizados por frontera, trata de personas, en fin. En otros casos la gente entra de turista, ¿cierto? Y se queda. Y queda irregular, ¿no? Hay ocasiones en que hay políticas de los estados que permiten regularizar a esta gente, pero vencen los plazos y vuelven a quedar irregulares, ¿no? Entonces hay múltiples formas en que la gente, como puede, a como dé lugar, trata de llevar adelante su migración. Y eso es normalmente por causas económicas, pero no todo el mundo puede migrar, ¿no? O sea, para migrar tienes que tener un mínimo de condiciones que te permitan, no estoy hablando de los refugiados, sino o de una situación, digamos, excepcional, sino aquella persona que, digamos, perdió el trabajo, tiene todavía una visa, por decirte, Estados Unidos, o una visa a algún país europeo, ahora, por ejemplo, del Perú no se necesita, y va y quiere quedarse por allá. Sí, bueno, en el mundo actual, digamos, pensando en el capitalismo moderno y sobre todo la última etapa neoliberal hegemónica en el mundo, digamos, los últimos 30 años, ¿no? Lo que caracteriza la migración, primero es lo que tú dices, que la inmensa mayoría de la gente que se mueve lo hace por razones económicas, fundamentalmente económicas. Y segundo, que esta migración, como nunca antes, es compulsiva. ¿Qué quiere decir este término? Que la gente migra contra toda norma, contra todo pronóstico, incluso contra el riesgo de su propia vida o la de su familia, la de sus niños. Por eso vemos masas, masivos éxodos como el de Centroamérica, ¿cierto? Las marchas, donde niños e incluso bebés, ¿no? Al borde, al riesgo de la muerte, con sus familias están migrando compulsivamente, ¿no? Esta compulsión es la que caracteriza y hace problemática, grave y crítica la migración actual. Sí, en un rato podemos hablar de la frontera con Estados Unidos y México, que es una frontera donde un principal muro es el desierto de Sonora, que mata a mucha gente anualmente que quiere cruzar. Pero antes de entrar a esos temas y el papel de Estados Unidos en todo esto, ¿podemos hablar de una política migratoria mundial entonces? Bueno, como muchos temas depende del criterio, ¿no? Con que se quiera definir. Yo personalmente, de lo que he estudiado, lo que he investigado, lo que he vivido, ¿no? He participado no solo como investigador, sino he sido miembro y soy miembro de redes de migrantes Ujú. globales. Entonces, de toda esa experiencia lo que he concluido es lo siguiente, que la respuesta es sí y no, ¿no? Mitad sí, mitad no. Sí podemos hablar porque nunca antes en la historia de la humanidad hubo un sistema internacional de derechos humanos que involucrara, si no a todos los estados, a la inmensa mayoría. Eso es una novedad en la historia humana y tiene una explicación material. Por lo tanto, hay bases para una política migratoria mundial, Ujú. están las normativas, están los acuerdos, los encuentros, etcétera, pero estamos muy lejos de poder afirmar que efectivamente ese objetivo se ha logrado, ¿no? Bastante lejos, y lo peor de todo es que a veces retrocedemos, ¿no es cierto? Incluso, no, me adelanto un poco al tema, Estados Unidos, que digamos tiene la buena intención de enseñarnos a todos lo que es la democracia, que debería dar el ejemplo entonces, es uno de los que nos hace retroceder cada cierto tiempo en estos temas, ¿no? Precisamente para entrar a este tema y desarrollarlo, em, nos está mostrando que de un lado está la normativa, los convenios, la buena voluntad, el sistema de Naciones Unidas, una serie de documentos, declaraciones, todo un derecho humanitario que existe,
y de otro lado está la práctica política, y de otro lado está también la manipulación política. Muchas elecciones se han ganado últimamente, por mencionar algunas, Bolsonaro, el mismo Trump, presidente de los Estados Unidos, usando el tema de los migrantes y generando un odio, una xenofobia, un rechazo, culpándolos de todo. Trump está así, preparando su campaña para la reelección. Bolsonaro también levantó el tema en su momento. Y bueno, en Italia también podemos verlo. Entonces, el tema de la práctica política y el uso de la migración, ¿qué comentario tienes tú? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que hay que tomar conciencia, creo yo, en estos tiempos, de lo que significa ese sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Le tomó 2 guerras mundiales y crímenes horrendos, ¿no? Crímenes inéditos, como los campos de concentración nazi o la bomba atómica sobre niños, mujeres embarazadas que se lanzó en Japón, crímenes nunca antes vistos por la humanidad, que llevó a la opinión pública mundial a presionar a los estados y crear este sistema. No fue gratis, ¿no? Fue una crisis de legitimidad muy grande, producto de esta experiencia, que llevó a establecer estos pisos mínimos que es el sistema internacional de derechos humanos y que hoy día está amenazado, ¿no? O sea, hoy día la crisis capitalista global neoliberal, uno de sus signos más preocupantes es que amenaza esto que le tomó 2000 años a la humanidad construir, que por supuesto que es un sistema imperfecto, que está muy lejos de cumplir todo lo que uno desearía, pero que no deja de ser un piso mínimo para la humanidad para no volver a los tiempos de la ley de la jungla, ¿no es cierto? Para no volver a lo que provocó las 2 guerras mundiales. Para eso se hizo este piso mínimo. Y hoy día eso está amenazado, estoy pensando en el pacto contra el cambio climático, que ha sido desahuciado por el gobierno norteamericano, pero también en las migraciones, ¿no? El propio gobierno norteamericano es el que ha desahuciado todos los avances más importantes globales de la política migratoria y con su política, digamos, externa, está violentando incluso la convivencia pacífica de los países, la soberanía de los países, que es el elemento fundamental de construcción de la ONU, ¿no? La Carta de Naciones Unidas, su elemento fundamental es que ningún país, por las razones muy válidas que pueda tener, puede ingerir en los asuntos de otro país. Entonces, todo esto está configurando un escenario muy peligroso, yo diría, de retroceso histórico, humano, a lo que yo llamo la ley de la jungla, y las migraciones son un signo de los más fuertes en esta dinámica por un elemento que es sustancial, que los migrantes no son nacionales de sus países. Entonces, como el migrante, la nacionalidad es el elemento todavía, ¿no? La nacionalidad surge históricamente hace unos siglos y sigue siendo hoy día el principal vínculo de cualquier persona con el Estado. Si no eres nacional, por más que residas y que tengas garantía, etcétera, eres un ciudadano de segunda clase. Y eso es lo que hace que sea un buen negocio, entre comillas, un buen negocio la xenofobia, ¿cierto? Muchos políticos dicen, bueno, acá tengo una población que vota, nacional, y tengo una población que no vota, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué mejor negocio que atacar a este, ¿cierto? Para que este otro esté contento y me vote a mí, ¿no? Le echo la culpa a los migrantes de todos los males, ¿cierto? Asuso las bajas pasiones, los odios, y gano votantes y no pierdo nada porque esta otra gente no vota, ¿no es así? Entonces, el caso de Donald Trump de Estados Unidos, el de Bolsonaro que tú mencionabas y otros, Lo hemos visto acá es también en la elección acá municipal. también, Algo de eso hemos visto en la así elección es, municipal ¿no? regional del año pasado. Y que es un problema que yo llamo la tentación, ¿no es cierto? O sea, la tentación de lo inmediato, de ganar réditos fácilmente, pero sacrificando con consecuencias insospechadas para lo que pueda ocurrir a futuro, los valores éticos, las normas mínimas de convivencia, todo lo que constituye la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, estoy pensando en la guerra de Yugoslavia, ¿no? ¿Te acuerdas las guerras yugoslavias de los Sí, 90? fue Que terrible. fueron terribles. Muchos políticos, incluso inconscientemente, vieron este buen negocio y empezaron a usar este buen negocio y no se dieron cuenta que terminó destruyendo sus vidas, su sociedad, sus países, ¿no? Ujú, ujú. Entonces hay una irresponsabilidad, una inconsciencia también en esta mirada corta, inmediata y amoral, antiética, de aprovechar el tema migratorio con réditos inmediatos electorales, ¿no? Y entonces, ya para entrar al caso concreto, el papel de Estados Unidos en la política migratoria mundial, ¿cómo dialoga ese papel con las posturas que hay en América Latina y también otras posturas, la de Unión Europea? ¿Cómo ves el mapa este de realpolitik en el tema migración? Bueno, Estados Unidos, en mi concepto, objetivamente, no lo digo yo, se pueden revisar las páginas web de la OEA, por ejemplo, ¿no? Ujú.
Estados Unidos casi siempre sus intereses públicamente son diferentes y muchas veces contrarios al del resto de toda América Latina, y uno de los casos más, yo diría, de laboratorio, más claros, más permanentes, podemos revisar las actas de la OEA desde que se fundó, el 48 hasta hoy. Cada vez que se habla de migración en la OEA, toda América Latina o la inmensa mayoría tiene una postura y Estados Unidos tiene una postura contraria, que es finalmente la que se impone, ¿no? Es por ese tipo de razones, porque esto no solo ocurre en las migraciones, ocurre en casi todo. Pensemos, hace pocos días, semanas, Estados Unidos ha propuesto una serie de medidas proteccionistas en su economía, ¿no es así? Sí. Ujú, Y sin embargo, cuando América Latina quiere proponer medidas proteccionistas, Estados Unidos se opone, ¿cierto? Y impone que no. ujú. Entonces, ocurre en casi todas las materias, ¿no? No me atrevo a decir todas, pero en casi todas. Y las migraciones es el caso de laboratorio, donde casi nunca, me atrevo a decir que nunca, ha habido acuerdo, ¿no? Y la política, mientras la política latinoamericana consiste en crear, siguiendo el modelo europeo, ¿no? Un espacio de libre circulación y trabajo, que se han dado grandes avances, lo hemos logrado en América Latina, sobre todo en América del Sur. La política norteamericana es de absoluta soberanía, ¿no? O sea, yo, bajo mi voluntad y sin tomar acuerdo con ningún otro Estado, y dependiendo de mis propios intereses y criterios, determino mi política migratoria, como a mí me convenga. No quiero hacer pactos ni quiero que dependa de acuerdos con otros, ¿no? En cambio, América Latina todo el tiempo busca el acuerdo, busca crear un área. Insisto, a lo que fue el modelo que hoy día también está en crisis, muy cuestionado, al modelo europeo. Y bueno, en el caso precisamente que mencionas europeo, ellos están con un problema, ¿no? Porque hubo una solidaridad inicial de la propia población alemana, francesa, sobre todo alemana, holandesa, de recibir una serie de refugiados provenientes de las guerras en África, en Medio Oriente, pero eso ha llegado también a una especie de crisis. ¿Eso también lo estás mirando? Sí, claro, bueno, en mi caso yo me ha tocado estar varias veces en Europa, particularmente en Marsella, por ejemplo, ¿no? Que estoy toda la zona del Mediterráneo, que es en el fondo el problema que tiene Estados Unidos con América Latina, lo tienen ellos con África, ¿no? Y entonces yo digo siempre que hay hoyos negros, ¿no? Verdaderos hoyos negros de los derechos humanos. Uno es la frontera Estados Unidos-América Latina, otro es el Mediterráneo, ¿no? La frontera Europa-África. Y mientras la Unión Europea construyó su integración, su ciudadanía europea, libre residencia y libre trabajo para todos los europeos, fue una construcción excluyente, ¿no? Para todos los no europeos no vale esa libre circulación, ese libre trabajo. Entonces, mientras la migración compulsiva no aparecía, mientras la migración de ex colonias, porque hay que decirlo también, que hay una responsabilidad histórica de estas potencias europeas en los problemas que hoy día tiene África, ¿no? Fueron sus colonias no hasta hace mucho. Cuando la migración compulsiva masiva africana empieza a llegar a Europa, esta solidaridad inicial de la que tú hablas se rompe, ¿cierto? Se convierte en un problema. Y tiene que ver con las grandes desigualdades económicas y geopolíticas que están detrás de la migración compulsiva, ¿no? Que mientras ese tema no se quiera ver, no va a haber solución, ¿no? Entonces, la propia Unión Europea está cuestionando varios países, ¿no? Gobiernos de ultraderecha que han llegado con discursos xenófobos, ya no solo contra los extraeuropeos, sino intraeuropeos. Hay países que están cuestionando el Brexit, por ejemplo, ¿no es cierto? No Ujú. solo significa salirse de la moneda común, sino también salirse del acuerdo de Maastricht migratorio. Entonces ya va a empezar, si esto camina, está por verse si camina o no, porque en esta crisis no se entiende bien a dónde van las cosas, pero tal como están planteadas, podríamos ver a futuro que haya que moverse con visas entre europeos, entre países europeos, un retorno a la década del 30 del siglo XX, ¿no? Entonces, esta crisis migratoria está agrietando incluso los avances tan destacados que hubieron como la integración europea. Bueno, interesante lo que planteas y los riesgos de esa construcción, pero entrando ya a nuestra América, acá tenemos pues distintas crisis migratorias y vamos a hablar de la crisis migratoria venezolana, de sus causas. Decíamos en algunos programas que hay tantas personas de Venezuela, por ejemplo en el Perú y en otros países fronterizos, que ya no sabemos si los venezolanos han venido acá o nosotros nos hemos ido para allá, ¿no? Y entonces, hablemos de eso, las causas.
de esta crisis migratoria, de esta, digamos, tsunami de personas de Venezuela que han llegado al Perú, ya que estamos en el Perú, y si eso tiene alguna salida, si tú crees que vienen y luego van a retornar, porque hay muchas particularidades de la llegada de venezolanos y venezolanas al Perú. A ver qué nos dicen sobre eso. Bueno, el caso de la migración venezolana yo creo que es una metáfora de todo esto que yo estaba un poco esbozando, ¿no? De la grave crisis de gobernanza mundial que tenemos, de la grave crisis capitalista neoliberal, que se expresa en conflictos bélicos, se expresa en crisis política, se expresa en grandes tensiones, en ruptura de solidaridades, en discursos xenófobos, en discursos homófobos, en discursos antigénero, es decir, vuelven todo este contexto que fue el que propició las dos grandes guerras mundiales. ¿Sí? Todos estos males que el sistema internacional y la conciencia de los pueblos y de los gobiernos había pretendido superar con los avances que se tuvieron, hoy día retornan. ¿Sí? Empiezan a aparecer, incluso en la misma Europa, gobiernos que repiten consignas, por ejemplo, del partido nazi, ¿no? Entonces, en nuestra América, el caso de Estados Unidos lleva la bandera en este tema, ¿no? Tenemos un gobierno como el de Donald Trump que públicamente muestra evidencia de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? De estos discursos, y que ensaya una política, yo diría, agresiva, ¿cierto? Injerencista, que por supuesto se había mantenido durante 40 años contra Cuba, ¿no? Y no en vano vimos la famosa migración de balseros, no sé si te acuerdas, entre La Habana y Miami. En el periodo especial, sobre todo. En el periodo especial, y que sobre tocabas, todo, ¿no? un cubano tocaba, una cubana tocaba tierra norteamericana, inmediatamente tenía residencia. Exacto, ¿no? Entonces, vemos ese modelo cubano replicado hoy en Venezuela, pero yo diría potenciado, ¿no? Elevado a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque se combinan el bloqueo económico y las campañas mediáticas, ¿no es cierto?, para quebrar la economía de un país y hacer sufrir las consecuencias a ese pueblo, con el objetivo, ¿cierto?, declarado de que ese pueblo culpe al gobierno y vote a ese gobierno, que no es del gusto de quienes promueven el bloqueo, en este caso Estados Unidos. Pero además, parte de ese proceso es generar una manipulación de la política migratoria que debería tener fundamentos, de hecho los tiene, pero debería en la práctica tenerlo, de derechos humanos, ¿cierto?, para que tenga fundamentos geopolíticos. O sea, yo pervierto, tomo esta herramienta que es la política migratoria y que debería ser para fundamentar derechos humanos, y la convierto en una herramienta política, geopolítica. Entonces, lo vimos en Perú, tristemente hay que decirlo, Perú es el caso más claro y de laboratorio en esta manipulación, porque si recordamos, ¿cierto?, el gobierno norteamericano convenció o presionó al entonces gobierno de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y le dijo, el gobierno venezolano cae mañana, ¿cierto? Está en una crisis terminal, no dura una semana, no dura 2 semanas, y entonces para apurar eso, yo necesito que tú hagas un gesto, porque los demás gobiernos no quisieron, y PPK por sus propias razones quiso, ¿cierto? Necesito que hagas un gesto y abran las puertas y hagan una propaganda para decirle a los venezolanos, vénganse, aquí la plata está botada en el suelo, hay que recogerla, ¿cierto? Y además yo les voy a dar todas las garantías del caso, van a estar mejor que en Estados Unidos, vénganse al Perú, ¿sí? Hasta que caiga el gobierno de Maduro. Claro, y el que cayó fue el de PPK. Así es, ¿no? Y además que todavía está ese gobierno, digamos, en Venezuela, ¿no? O sea, no era, lo que yo digo, se intoxicaron con su propia propaganda, se creyeron su propia propaganda, y las consecuencias fueron graves para el Perú, porque esta política irresponsable, ¿cierto?, irresponsable, que pervierte y atenta contra el sistema de derechos humanos, y que toma un instrumento de derecho humano como es la política migratoria para convertirlo en un arma política, de propaganda política, generó esta migración masiva, compulsiva de venezolanos al Perú. Y la prueba de que esto es cierto, ¿cierto?, es que cuando el gobierno peruano, ¿cierto?, ha dicho, ay, no cayó a las 2 semanas, ni siquiera a los 2 años, ¿cierto? Sí. Y ahora yo me veo con este problema, entonces les cierro la puerta, bueno, ¿cierto? Ahora les pido pasaporte, les pido visa. Y se genera una crisis. Claro, ¿sí? Y los dejo prácticamente como personas sin derecho acá. O sea, ahí está la prueba indiscutible, ¿cierto?, casi una confesión pública de que nunca me interesaron estas personas, nunca me interesó sus derechos humanos ni sus derechos migratorios. Era pura manipulación. Era pura manipulación política, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice la realidad, ¿sí? Porque si hubiese sido cierto,
la política se mantendría, pero la política ha cambiado del cielo a la tierra, ¿no es cierto? Ujú. Te llamo, te digo que vengas, te doy todas las facilidades, mira que acá, y resulta que ahora te cierro la puerta, primero te pido pasaporte, ahora te pido visa, mañana ya empezaron las expulsiones, ¿cierto? Hace un tiempo, Así es. y empiezan todos estos Y cambios. ahora toda Entonces, la culpa lo tiene la gente de Venezuela, como si no acá hubiera habido problemas antes de eso y tal, ¿no? claro, vienen todos estos discursos, digamos, tradicionales, antiguos, ¿no es cierto?, de culpar al migrante, el modelo, digamos, el modelo nazi con los judíos, digamos, Y ¿no la es propia cierto? izquierda también creo que está teniendo dificultades. Por un lado se señala, oye, hay que ponerle límite cuantitativo, hay que cerrar la puerta de frente desde los análisis más macroeconómicos, de la izquierda más, digamos, técnica, y de otro lado, no, estos todos son gusanos que vienen en contra de Maduro y entonces no hay que recibirlos y hay que tratarlos mal. Estoy diciendo una cosa medio caricaturesca, pero ¿tú cómo lo ves? Pero muy real y preocupante. O sea, yo creo que es parte de los signos de los tiempos, ¿no? No quiero ser pesimista porque además creo que luego vamos a hablar del ALBA, ¿no es cierto? El ALBA Ujú, Movimiento. ujú. Yo soy una persona que cree en la esperanza, ¿no? Soy absolutamente convencido, pero sí creo que la esperanza tiene que basarse en el análisis de la realidad. Y uno de los signos de esta crisis tan grande que está viviendo el mundo y nuestra región es esta desorientación de sectores progresistas y de izquierda, ¿cierto?, respecto del caso venezolano y la migración venezolana, que a mi juicio, de lo que yo he reflexionado, tiene que ver, por un lado, con la falta de formación de muchos sectores progresistas y de izquierda, falta de reflexión, de insumo, de una reflexión profunda de los temas. Son compañeros y compañeras muy valiosos que se han formado, digámoslo, a como han podido, ¿no? Y por otro lado, con esta tentación electoral de la que hablábamos antes, ¿no es cierto? Ujú. Y por otro lado, con la intoxicación de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que, en esa falta de formación, en esta tentación electoral que tengo, ¿cierto? Soy dirigente de izquierda progresista, y si todos los medios están diciendo una cosa, me intoxican también, ¿no? Y me dejo pasar la planadora, de paso. Exacto. Entonces, es un error sin ninguna duda, porque yo sigo creyendo, digamos, que los sectores progresistas y de izquierda necesariamente tienen que tener una base ética para ser calificados de tales, ¿no? Y creo que eso es más importante que antes, debido a la crisis tan grande que hay mundial y que la ultraderecha exhibe todo lo contrario, ¿no es cierto? Mientras la ultraderecha basa su éxito inmediato, que yo creo que es pasajero, ¿cierto?, temporal, en la falta de valores éticos, la izquierda y los progresistas deberíamos más que nunca reafirmar esa base, porque yo creo que es la puerta de salida de esta gran crisis que vamos a tener que salir, ¿no? Entonces, y creen, equivocadamente, como tú decías, que es una especie de ayuda al gobierno revolucionario de Venezuela, hacer xenofobia contra estos migrantes venezolanos que normalmente vienen descontentos con ese gobierno y que, entre comillas, le están haciendo el juego a la política norteamericana, ¿no? Esto es tan así, digamos, están tan equivocados, están tan desorientados, desinformados estos compañeros y compañeras, que el propio gobierno venezolano lo ha dicho públicamente, que eso está mal y que no están pidiendo ese apoyo. El propio gobierno venezolano, con toda la dificultad que tiene, y yo creo que este es un mérito del gobierno venezolano, manteniendo este fundamento ético, tiene una política, con todas las dificultades del mundo que le pone el bloqueo, tiene una política para repatriar Sí. a los migrantes. El caso de Perú, Ujú, hay ujú. una cantidad, creo que ya pasó los 1000 en Que se varios viajes, regresan. que se regresan, y el gobierno venezolano pone a disposición, con todas las dificultades que tiene, Ujú. ¿cierto?, lo cual habla muy bien de ese gobierno, es esperanzador, y creo que es una luz para la humanidad, ¿no es cierto? O sea, no podemos caer en el mismo juego, Ujú. porque lo más probable es que la humanidad no va a sobrevivir en ese juego, ¿cierto? Que las experiencias que nos dejaron las guerras mundiales siguen válidas, ¿no? Y entonces creo que un llamado, aprovecho a hacer un llamado muy solidario, muy fraterno. Yo valoro mucho a compañeros y compañeras de la izquierda del progresismo peruano se han desorientado en estos temas. Un llamado a reflexionar, a dialogar con el propio gobierno bolivariano de Venezuela, a dialogar con los representantes de ese gobierno acá, el consulado. No los de Guaidó, ¿no? Sino No, por los... supuesto. Por eso digo, hablo de los únicos que yo Ya, sé que ok, hay, ok, digamos, ¿no? ok. Porque lo otro también es manipulación política, Así ¿sí? es. Así como se pervierte la política migratoria, se Correcto. pervierte la norma consular, que es básica para la Sí. convivencia, ¿no? Ricardo, no nos queda mucho tiempo y rápidamente tenemos que abordar algunos temas y el tema venezolano, bueno, tiene toda su dinámica, lo ha explicado creo que bien.
El caso Centroamérica, de gente de Honduras, de El Salvador y de propio Guatemala, pero sobre todo Honduras y El Salvador, que están saliendo de ahí, gente muy joven, que está presionado por la violencia, por las maras, gente que manda a sus hijos incluso porque les crece la hija, les crece el hijo, o lo reclutan para el ejército paramilitar, o a ella, a las mujeres las toman como mujeres del capo, de las maras y tal. Y se ha formado toda esta marcha que hemos visto hacia la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos ha agarrado y ha dicho, no, México que sea tercer estado y que pidan asilo ahí. México no acepta. Guatemala dice, ahora entonces Guatemala, que sea el tercer estado y que pidan refugio ahí. Guatemala ya lo dijo el Tribunal Constitucional de Guatemala, la Corte Constitucional, acá no podemos firmar esto sin un debate congresal. Y tenemos una gran cantidad de centroamericanos apostados en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, pidiendo refugio. ¿Cómo ves eso rápidamente? Bueno, lo que tú mencionas es la otra cara de la medalla del mismo fenómeno que hablábamos de Venezuela, ¿cierto? Así como la manipulación política pervierte la política migratoria para generar una migración masiva, ¿cierto? Cuando conviene, por el otro lado cierra todas las puertas. Y es el caso que tú mencionas de las marchas, porque las marchas son un símbolo de lo que yo llamo la migración compulsiva, ¿no? Que ya incluso más organizado, más directo, más mediático. Entonces, Estados Unidos terceriza, ¿cierto? Esta política de puertas cerradas. Hay cosas peores que las que tú señalas, hay acuerdos, convenios que son públicos, con Dominicana, con Guatemala, con Honduras, donde el gobierno norteamericano paga una cantidad de dólares por migrante preso o devuelto, antes de que llegue a Estados Unidos, ¿cierto? El trabajo sucio, digámoslo así, lo Qué terceriza. fuerte. Fuertísimo, ¿no? Y contrario a los derechos humanos y a todo lo que pregona públicamente, bueno, aunque ya ni siquiera públicamente, ¿no? Estados Unidos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, tú puedes preguntarte, ¿no? ¿Por qué Angelina Jolie, ¿cierto? Con todo el respeto y la admiración que le tengo, viene acá preocupada por los venezolanos? ¿Por qué no va a Centroamérica, ¿no es cierto? Si es tan sensible con los migrantes. Porque todo eso está manejado por la política norteamericana, ¿no? Incluso la parte mediática, ¿no? Entonces, hay migrantes que les son útiles a la política y a los intereses norteamericanos y se les da toda clase de bombos, de platillos, de ayuda, y hay migrantes que no son útiles y no reciben nada y ojalá pasen al silencio y al olvido, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe ser una política migratoria de acuerdo a los derechos humanos? Está el Pacto Global, que se habla de las migraciones, están estos espacios como el Foro Social de las Migraciones, que reúne un montón de organizaciones sociales, está la propuesta de la ciudadanía universal. Eres autor de este libro, Nuestra patria debe ser el universo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Corto, de manera corta, porque nos hemos pasado un poco de Bueno, tiempo. el título es de una ilustre peruana, ¿no es cierto?, de Flora Tristán, ¿no? Ah, mira, qué bien. Que es una de las primeras viajeras globales del capitalismo moderno, y entre otras cosas, porque ella fue una gran líder obrera, pero entre otras cosas fue una de las primeras en teorizar las migraciones, ¿no? Y ya nos decía cómo podríamos resolver estos problemas. En breve síntesis, hay grandes avances que hoy día están retrocediendo. Lo primero, hay que recuperar esos avances. Hablando de nuestro caso, la UNASUR y el acuerdo de residencia de Mercosur ampliado, que ahora está totalmente desechado, ¿cierto? Pero que estuvo vigente varios años antes de perder Brasil con Bolsonaro, ya había construido la ciudadanía suramericana. Podíamos Ujú, vivir y trabajar. Yo me quedé ujú. en Perú, tuve la suerte hace 7 años atrás, con el acuerdo de Mercosur. Casi sin trámites, casi sin pagar, tuve residencia, tuve permiso de trabajo, todo. Es muy coherente porque tú dices que esta es la patria grande, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, pero yo sí pienso que es para todos, ¿no es cierto? Claro. Yo te contaba que este acuerdo de Mercosur, su ADN, es el acuerdo entre Bolívar y San Martín, entre la Gran Colombia y Perú, 1821, y ellos ya decían, ¿no es cierto? Tenemos que ser colombianos o peruanos donde quiera que estemos en esta gran zona americana. Yo creo que hay que recuperar la ciudadanía europea, hay proyectos de ciudadanía panafricana. Mi visión es que históricamente vamos a tener que construir primero regionalmente, Ujú, y luego llegar a una suerte de pacto entre bloques, va a ser un periodo largo histórico, ujú, y vamos a tener que llegar. Y lo otro importante que yo, porque puede sonar muy utópico, sobre todo en estos ujú, tiempos, entender que las causas económicas son las que tienen que desmontarse. Tiene que haber mecanismos globales de redistribución de la riqueza, porque si no van a haber mecanismos de facto. La migración es un mecanismo, la migración compulsiva actual es un mecanismo de facto para redistribuir riqueza en un mundo que crea desigualdad todo el ujú, tiempo, ujú. violencia, ¿no? Entonces, si creamos los mecanismos, y ya han habido propuestas, la tasa Tobin y otras, la humanidad tiene herramientas, tiene reflexión, lo que falta es la correlación política. Y creo que un mensaje importante,
que la gente debe asumir, sí o sí, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la realidad, que la migración es indetenible. ¿Sí? Todos los discursos de detener la migración son demagógicos en esencia porque eso es imposible. ¿Y esta es la postura también de Alba Movimientos? Exacto, yo tengo el privilegio, digamos, el gusto, la alegría de mi vida de haber sido fundador de Alba Movimiento en 2010, en aquel entonces por Chile, ¿no? Perú se integró un poco después, ahora por Perú, y uno de los... Pero ni Chile ni Perú son parte como estados del Alba. Claro, es que la gracia de Alba Movimientos, cuando se funda en 2010, es justamente esta reflexión, ¿cierto?, de los movimientos sociales, de que los estados y los gobiernos cambian. Fíjate, lo hicimos en 2010 cuando había muchos gobiernos progresistas y los gobiernos progresistas iban ganando. Sí. Pero nosotros tuvimos el tino de decir, bueno, pero por un lado que no todos los países logran eso, ¿sí? Los países nuestroamericanos, y por otro lado que quién nos dice que el día de mañana los gobiernos cambien. Claro. Cuando nadie lo pensaba, nosotros lo pensamos en el 2010. Pero lo que no cambian son los pueblos y los movimientos. Por eso que el proyecto ALBA lo tomaron los movimientos sociales, ¿no? No el Tratado de los Estados, que lo valoramos y tenemos vínculos y tenemos relaciones con ellos, sino el programa ALBA. La idea norteamericana, ¿cierto?, la tomaron los movimientos y es así que ahora que se está cayendo todo, digamos, ¿sí?, ALBA Movimiento está ahí, está fuerte, está presente en toda América Latina. Bueno, sobre eso vamos a conversar en otro programa, ya no tenemos tiempo para más. Yo te agradezco, Ricardo, y también agradezco a Lucía Alvites y a Ida García Naranjo, con quienes conversé para poder plantear esta entrevista en mejores términos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Carlos, y saludo a Lucía y a muchas grandes compañeras y maestras en mi caso. Bien, bueno.